Ya, como hemos visto, la primera verificación que era por polímetro, vamos a pasar a otro tipo de verificaciones con los aparatos de los que hemos hablado. El primero que vamos a utilizar va a ser el densímetro. Como os decía anteriormente, podemos tener diferentes versiones, desde las versiones más básicas, que tenemos un color verde para decir que está en perfecto estado, un color naranja o azulado que me va a decir que está dentro de límites pero no es el valor correcto, y en un color rojo para indicarme que esa batería está muy descargada, a otros densímetros cuya versión en la zona de la boya nos marcan una numeración. Indicar que el valor correcto de un electrolito serían 1,28. Un valor superior a ese 1,28 nos estaría diciendo que la acumulación de ácido sulfúrico frente al agua sería alta. Y lo que nos estaría indicando es que está produciéndose una sobrecarga, no funciona bien el regulador y está produciendo la evaporación del agua, aumentando el porcentaje de electrolito o de ácido sulfúrico dentro de esa mezcla de electrolitos. Sin embargo, si el valor está por debajo de 1,28, acercándose al 1, lo que nos indica es que dentro de ese electrolito hay mucha más cantidad de agua que de ácido sulfúrico. Eso lo que nos está indicando es que las placas se están sulfatando, es decir, el ácido sulfúrico en forma de química que se traslada desde el electrolito hacia las placas no está siendo devuelto a la hora de la carga de la batería. Esas serían las posibilidades. ¿Cómo funcionamos con un densímetro? Cualquiera de ellos. Lo único importante a la hora de ello es, primero tendremos que quitar los tapones. Para ello trabajaremos con un destornillador para poder quitar los tapones. Iremos quitando los tapones y con ello iremos verificando enseguida lo que es la densidad de cada uno de ellos. Quitamos todos los tapones. En este caso no hay una postura determinada para después volver a ponerlos, no es un problema ese. Y una vez que los quitamos todos, hay algo que tiene que ser muy importante: la cantidad de electrolito que saquemos de cada uno de los vasos tendrá que meterse en ese mismo vaso, no podemos cambiarlo a un vaso distinto. Le haremos la lectura del mismo y lo volveremos a incorporar. No deben haber diferencia entre los distintos vasos. El haber una diferencia entre distintos vasos nos está diciendo que un bloque de esa batería está o cortado o comunicado, con lo que ya no nos va a conseguir dar la tensión que esperábamos. Y la otra opción es que el valor del electrolito esté por encima o por debajo de 1,28, como hemos hablado anteriormente. ¿Cómo se hace? Fundamental, como esto es un elemento que hace de bomba de vacío, nosotros no introduciremos esto sin haber presionado ante la pera, porque si no, lo que produciría que sería exclusivamente una burbuja. Pues empezamos a introducir lo que es el densímetro en cada uno de los vasos. Como decimos, tendremos presionada la pera antes de introducirla, la meteremos dentro del vaso y recogeremos cierta cantidad de electrolito. A la hora de hacer la lectura, importante, nosotros tenemos que hacer la lectura mirando a la altura de los ojos. Veremos la cantidad que flota el flotador dentro de esa polla y con ello sacaremos el valor. En este caso, por ejemplo, el valor que tenemos es aproximadamente 1,25. Está por debajo del valor correcto, pero estaría dentro de los valores permitidos. La bajaríamos y la volveríamos a introducir en su vaso. Este proceso se realizaría en cada uno de los vasos, comprobando que su densidad está cercana a 1,28, lo que nos indicará un buen estado de carga. Otra opción que tenemos es, como hemos dicho antes, el descargador rápido, que tenemos varias versiones. Vamos a ver cada una de ellas, aunque son similares, pero vamos a trabajar con cada uno de los aparatos. Vamos a trabajar primero con, vulgarmente llamado en los talleres, pincho, ¿vale? El pincho, como os decía, inconveniente, genera una sobrecarga o un cortocircuito directo a la batería, que sería este elemento, que por eso lleva el elemento disipador, que provocaría ese cortocircuito, el comprobar cómo actúa frente a un gran consumo la batería. ¿Por qué hacemos esto? Pues, por ejemplo, el mayor consumidor de la batería, que puede ser el motor de arranque, puede estar consumiendo alrededor de 80 amperios. Con este corto vamos a hacer o provocar algo similar o hacer una simulación de lo que sería ese momento del arranque de la batería. Para ello tenemos un par de elementos, uno fijo y otro móvil. Este elemento móvil lleva un muelle que desplaza para que al ponerlo encima no se produzca de momento el cortocircuito. El cortocircuito se va a producir cuando yo pinche sobre él. Entonces vamos a realizar esa comprobación pinchando sobre los dos elementos
el fijo por un lado y por otro lado uno móvil, y vamos a realizar la presión sobre él. Con esta presión que estamos viendo ahora mismo nos damos cuenta de que llegamos a tener se nos pone la zona de color verde, que nos está indicando que está reaccionando bien durante unos instantes a ese tipo de cortocircuito. Tenemos dos fajas, una que sería de 40 a 85 amperios hora según la batería, y otra por encima de los 90 amperios. Ese mismo elemento sería exactamente igual. Otra precaución importante: el momento de arranque son 3-4 segundos. Esta prueba no la podemos hacer durante un minuto porque sí que produciríamos la descarga de la batería. Este es un sistema parecido, su positivo y su negativo, y en vez de llevar el muelle en el pincho, llevaremos un interruptor para realizar ese switch o ese cortocircuito como el anterior. Meteremos nuestra pinza negra, meteremos nuestra pinza roja y trabajaremos sobre ese interruptor. El interruptor es un pulsador para evitar que se mantenga todo el tiempo, y podemos ver la reparación. Le damos al pulsador y vemos que se mantiene durante la zona de verde de 12 voltios y que está en condiciones correctas. Esta misma prueba la podemos realizar a través de este elemento. Bueno, es un aparato igual, vale para hacer más cosas, pero entre otras para verificar la carga de las baterías o el comportamiento de la batería y estado de la misma. Y para él vamos a utilizar, igual que antes, unas pinzas que las vamos a colocar en la batería. ¿Cómo trabajará este elemento? Como tiene varias cosas, para lo que vamos a trabajar nosotros vamos a poner el interruptor en la zona de baterías. Y ese pulsador que hemos visto aquí, o ese muelle que tenía el pincho, en este caso lo vamos a tener a través de este botón rojo. Tendremos otra vez nuestra escala de buen estado, mal estado, con el color rojo y verde identificativo, y comprobaremos igual durante 5 o 6 segundos que mantiene un voltaje aproximadamente de 9-9,5 voltios, ¿vale? Volvemos a poner las pinzas, una en un sitio, la otra en el otro sitio, y vamos a provocar ese corto. Lo provocamos durante un tiempo y cortamos. Esa es la manera de verificar que la batería se encuentra en buen estado. El último comprobador del que vamos a hablar, que para mí actualmente es el más apropiado, el coste no es elevado, han bajado mucho este tipo de comprobadores, serían los comprobadores electrónicos, que también hacen una descarga sobre la batería, pero es mucho más correcto. Este sería el comprobador con el que vamos a trabajar, que es un comprobador digital, completamente digital, con la función incluso de impresión de resultados para poder entregar al cliente en el caso de realizar una verificación de la batería, para indicar al cliente de que esa batería hay que sustituirla. La forma de funcionar exactamente igual que las anteriores. El aparato, el tipo de alimentación que tiene, directamente se lo da a la batería, no necesita una alimentación externa, y también tiene la opción de sacar los datos a través de cable a un PC. Ponemos los cables para alimentar el aparato y a partir de ahí nuestro aparato se nos enciende. Tenemos el aparato encendido y con ese aparato encendido vamos a empezar a trabajar. Tenemos varias opciones. La primera, que nos daría la opción de poner los datos del taller o del centro donde estamos trabajando. Una segunda parte, que sería la de diagnóstico, que es la que vamos a entrar. Un tercer menú, que sería un menú relacionado con archivos guardados sobre verificaciones hechas a baterías anteriores, y un cuarto que sería para el borrado de archivos, ya que la memoria de este aparato es limitada. Trabajamos con estos cursores y, como os decía, podríamos poner varios de ellos, pero vamos a entrar directamente en la parte de diagnóstico. Para eso, una vez que estamos dentro, este sería mi elemento de Enter y entraría sobre él. Ahora me indica que ¿qué quiero verificar? Quiero verificar una batería de automóvil o una batería de ciclomotor o motocicleta. En este caso, una batería de automóvil. Como es la del automóvil, entro en el interior y aquí tengo una serie de pruebas. Tenemos pruebas desde el tipo de batería, que es la que vamos a hacer ahora. También podríamos hacer verificaciones de motor de arranque, trabajar sobre tipo de averías en gestión de carga relacionadas con el testigo 1000 de avería, o incluso verificaciones en el sistema de carga relacionadas con el alternador. En este caso nos centramos en batería, que es lo que vamos a trabajar. Entramos dentro y aquí tenemos que decir el tipo de batería que vamos a analizar. Tenemos baterías AGM, tenemos baterías de gel, de ion litio, y la clásica, que es la que vamos a seleccionar nosotros, que sería la WEN, ¿vale? Que sería baterías plomo o baterías de calcio de bajo mantenimiento o sin mantenimiento.
Una vez que tenemos claro que esa es la que queremos trabajar con ella, le damos al intro nuevamente y seleccionamos la normativa a la que hace referencia esta batería. La normativa siempre va a venir indicada en la carta de características, que es algo obligado que debe llevar la batería. En este caso nos damos cuenta que la normativa que regula esta batería de calcio es la EN, y dentro de la EN la buscamos aquí